trayendo la esperanza al mundo cargado de ansiedad, al mundo que busca y que alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Buenas tardes, hermanos. Iniciamos una nueva semana. Esperemos que progresemos a lo largo de esta semana en el camino hacia la normalidad, que los enfermos sean en menor número, que podamos salir, que podamos ejercitar nuestras actividades normales y que finalmente pues todo vuelva a la normalidad. Como siempre que comenzamos la celebración eucarística, ponemos ante el Señor nuestras intenciones, ponemos ante Él todas las familias que están ahora confinadas y que pues sufren esta situación. Ponemos ante Él también los enfermos, aquellos que están en los hospitales o en su propia casa. También ponemos ante el Señor pues todas aquellas personas que trabajan por la salud, que se esfuerzan para que los enfermos pues puedan ser recuperados. Las intenciones de hoy pues ponemos ante el Señor a los difuntos Edna Rivera Maldonado y Vicente Garrido Briz, que el Señor les conceda la vida eterna. Y antes de comenzar la celebración, reconociendo que somos pecadores, pedimos perdón al Señor. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro segundo de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Siria. Los instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas.
Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y la advertencia que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado. Repara sus grietas porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo. Nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y no acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Hemos ido escuchando estos días, en la primera lectura, la historia del pueblo de Israel. Y hoy se nos dice que el rey Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país. No solo eso, sino que posteriormente los deportó a los israelitas y los instaló en Jalaj y en las ciudades de Media. Esa fue, podemos decir, el fin del reino de Israel. Ellos quisieron ser como los demás pueblos que se regían por reyes. Hasta ese momento el pueblo de Israel era un pueblo teocrático. No había reyes, solamente eran aquellos que señalaba el mismo Dios, porque se daban cuenta que dependían totalmente del Señor. Pero llegó un momento en que ellos querían también ser poderosos como los demás pueblos, y entonces pidieron un rey. Y a pesar de que el profeta les decía que no, sin embargo, consiguieron tener reyes. Y esa historia de los reyes, aunque en principio parece que fue exitosa, sin embargo, los mismos reyes, como dice aquí muy bien, metieron en el pueblo de Israel la adoración a otros reyes, la idolatría. Y entonces la Sagrada Escritura interpreta esa derrota, esa desaparición prácticamente del pueblo de Israel como un castigo del Señor porque se habían alejado de Él. Esta es normalmente la teología del Antiguo Testamento, que está hecha para ese pueblo, para hacerles ver que siempre dependen de Dios y no deben alejarse de Él. Y interpretan todas las dificultades y todos los problemas y todas las derrotas como un castigo por haberse alejado de Él.
Nosotros, después de la experiencia y la predicación de Jesús, no tenemos esa teología. Dios no nos castiga porque nos separemos de Dios. Sabemos que Dios es compasivo y misericordioso, y eso Jesús lo llevó hasta el extremo, de morir por nosotros, de morir por los pecadores. Por tanto, pues no tenemos nosotros esa idea, esa manera de pensar acerca de Dios. Dios no nos castiga porque hayamos hecho algo malo, porque nos hayamos separado de Él, sino todo lo contrario. Jesús nos dice que es capaz de abandonar el rebaño por buscar a la oveja perdida. Por tanto, nuestra visión de Dios es muy diferente a esta que aparece aquí en el Antiguo Testamento. Pero de todos modos, para nosotros siempre es una enseñanza. Alejarse de Dios, prescindir de Dios en nuestra vida, nos lleva a otras idolatrías, nos lleva a otras esclavitudes, de manera que indudablemente el apartarnos de Dios siempre trae consigo pues ese castigo, ese sentirnos lejos de Dios, esa idolatría y esa esclavitud que nos viene hacia otras cosas, como es el placer, como es el dinero, como es el poder, como son tantas cosas que nos llenan y que nos esclavizan. En el Evangelio tenemos unas palabras de Jesús que nos deben llegar al corazón. No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. No significa eso que nosotros no tengamos que reconocer aquello que es malo. Cuando nosotros vemos discriminación, cuando nosotros vemos asesinatos, cuando nosotros vemos abusos, indudablemente que reaccionamos y condenamos. Pero aquí no se trata de eso, porque indudablemente todo mal tiene que ser condenado, sino aquí nos habla de nuestra relación con los demás. Indudablemente que cuando vivimos en comunidad, cercanos a otras personas, bien sea en nuestro trabajo, bien sea en la comunidad cristiana, siempre podemos ver la actitud y el comportamiento de los demás. A veces consideramos que ese comportamiento no es bueno y entonces fácilmente condenamos a esa persona. Pero sin embargo nos dice el Señor que no juzguemos. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué miras la paja que es pequeña en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Tú estás tratando de condenar aquello que ves en tu hermano, que tal vez sea una cosa pequeña. Primero deberías mirar a ti mismo. Seguramente tienes tú una viga, no una paja, sino una viga, algo mucho más grande en tu corazón. Y eso es lo que nos dice el Señor. ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de juzgar y de condenar a las demás personas. En primer lugar, porque no conocemos el interior, la historia, a qué se debe toda esa actitud y ese comportamiento de hoy. Puede ser que haya tenido en su vida experiencias que le han, maleado, que le han malogrado. Por tanto, nosotros no podemos juzgar. Ya nos dice que el Señor es el único que puede juzgar. Es verdad que todo lo que sea malo tiene que ser condenado, pero San Agustín, en su regla a los frailes, a los monjes, también en una comunidad como los frailes, pues indudablemente aparecen comportamientos que a veces son rechazables. Pero, sin embargo, San Agustín dice que hay que odiar el pecado y amar al pecador. No podemos condenar a una persona, debemos sí rechazar aquello que haga malo, pero no podemos condenar a la persona. Eso es lo que dice el mismo San Agustín, odiar al pecado y amar al pecador. Por tanto, como muy bien dice el Señor, antes de juzgar a los demás, antes de juzgar a otra persona que yo no conozco cuáles son sus motivaciones, cuáles son las razones por que ha llegado hasta ahí, debería examinarme a mí mismo y si soy juez, no ser juez de los demás, sino ser juez
de mi propia persona, de mi propia conciencia y de mi propio comportamiento. Después de haber escuchado la palabra del Señor, que se nos ha dirigido a través de estas lecturas, ahora nosotros respondemos a Él poniendo ante Él nuestras necesidades. Por todos los que creemos en Jesús resucitado, que vivamos con mucha alegría la vida nueva que nace de la Pascua, roguemos al Señor. Por todos los que experimentan el dolor y la tristeza a causa de la pandemia, los enfermos y sus familiares, el personal médico y de enfermería, los confinados, los ancianos de las residencias, los que viven solos y con miedo, que a todos llegue la fuerza y la renovación de la Pascua, roguemos al Señor. Por todos los que afrontan el futuro inmediato con incertidumbre y preocupación, especialmente por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, que Jesús resucitado les llene también de serenidad y confianza, roguemos al Señor. Por los difuntos, especialmente los que han muerto solos en hospitales y residencias, por las familias que no han podido acompañar y despedir a sus seres queridos, que el Dios de la vida les dé consuelo y fortaleza, roguemos al Señor. En un momento de silencio presentemos al Señor, cada uno de nosotros, nuestras propias peticiones. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu amor sobre nosotros, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra, con trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos diste, fruto de la tierra, el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que el sacrificio de la salvación de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales, con los que se simboliza la paz y la unidad, sirvan para estrechar la concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de sentirnos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pues este deseo de paz que nos da el Señor, la paz les dejo, mi paz les doy, que llegue a todos sus hogares,
que siempre haya paz, a pesar de esa convivencia tan estrecha, tan continuada, donde puede haber pues, algún tipo de roces y de problemas. Pues que la paz siempre esté en los corazones de todos ustedes y en todos sus hogares. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que se sienten llamados a participar de esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Señor Jesús, unido a esta celebración de la Eucaristía en la que no puedo participar, te doy gracias por el don constante de tu amor y por tu presencia que acompaña nuestras vidas en todas las situaciones y en todos los momentos. Creo, Señor Jesús, en tu presencia viva en el pan y el vino que ponemos sobre el altar y que por la gracia del Espíritu Santo se convierten en tu cuerpo y tu sangre ofrecidos por nuestra salvación. Puesto que no puedo recibirte sacramentalmente, te pido, Señor Jesús, que vengas espiritualmente a mi interior y me uno a ti con toda el alma. Señor Jesús, guíame y acompáñame y haz que camine siempre en el amor a ti y en la fidelidad a tu Evangelio.
Oremos. Renovados por la recepción del cuerpo santo y la sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Saludamos a María. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos conceda una noche tranquila. Vayamos en la paz del Señor. Mientras recurres la vida, tú nunca solo estás. Prodiga por el camino, Santa María va. Por eso ven con nosotros a caminar. Santa María, María, ven.